Hola, bienvenidos a la sesión didáctica de esta semana. En esta ocasión toca analizar la lógica y su percepción desde distintos autores. Antes de comenzar la clase, quiero recordarte que este documento ya está disponible en mi página de Google Sites, listo para que puedas descargarlo. Incluso si así lo deseas, a partir de este momento puedes comenzar a trabajar en tiempo real junto conmigo. Eso significa que yo iré subrayando algunos conceptos, iré subrayando también algunas palabras clave. De ser necesario, puedes ir trabajando junto conmigo. En caso de que no te parezca correcto, busca la manera de poder encontrar los elementos más importantes de este documento a través de analizarlo como mejor te convenga. Vamos a comenzar. Según el área de filosofía de la UNAM, la lógica, aquí lo voy a ir subrayando, la lógica es una disciplina filosófica. Para algunos otros autores es una rama de la filosofía. Tiene como intención principal estudiar al pensamiento a través de tres elementos: conceptos, proposiciones y razonamientos. Este tridente es fundamental para poder entender a la lógica moderna. Te lo voy a ir explicando. Primero, cuando tenemos un primer acercamiento con el pensamiento o con el conocimiento, necesitamos un concepto, o sea, necesitamos entender qué es. Vamos al diccionario o le preguntamos a otra persona, ya sea un maestro o alguna otra persona que sepa de esa disciplina, le preguntamos de qué se trata, cómo se come, qué es eso. Desde que somos pequeños buscamos conceptos. El concepto, tengo hijas pequeñas y todo el tiempo están preguntando, ¿qué es eso, papá? Vamos por la calle, vamos en el carro, ¿qué es eso, papá? Necesitamos conceptos. Después, cuando conocemos al concepto, el pensamiento evoluciona y se vuelve una proposición, es decir, una verdad que vive dentro de nosotros que ya no es cuestionable. ¿Por qué? Porque ya nos quedó claro ese concepto. Muchos conceptos los aprendimos también de manera empírica, es decir, a través, el empirismo estudia prácticamente la cotidianidad o el contacto que tenemos con la realidad. Entonces, cuando nosotros a través de lo cotidiano vamos formando conceptos, tarde que temprano se vuelven proposiciones. No las cuestionamos y simplemente las tomamos como verdades. Y por último, se vuelven un razonamiento. Es decir, si fuéramos un diagrama de flujo y tuviéramos un problema, nosotros ya sabemos qué decisión tomar, porque el concepto dejó de ser un concepto, la proposición dejó de ser una proposición y ya lo tomamos como un mecanismo de vida. Es decir, cuando ya razonamos las cosas y decimos, esto es lo que me conviene porque sé lo que puede pasar si no lo hago. En este caso, la lógica tiene una intención que es, a través de estos tres pasos, establecer leyes que permitan conducirnos con rigor, es decir, evitar tropezar, evitar caer, evitar regarla. A continuación, quiero explicarte algunas de las definiciones de lógica que han sido muy famosas a través de la historia. En esta tablita vas a poder ir encontrando la imagen del autor, en este caso de Sócrates, y de este lado la definición que dieron en relación a la lógica. Esta primera que acabo de explicar es una definición de lógica moderna y vamos a ir viendo poco a poco la evolución. Cabe mencionar que en esta ocasión solamente voy a explicar a dos autores, todos los demás tú tendrás que analizarlos de manera particular e ir identificando los conceptos que te parezcan más importantes. Bien, para Sócrates, que fue uno de los primeros pensadores de la filosofía o de la Grecia antigua que dieron la definición de lógica, la lógica es la discusión, y esta palabra es muy importante, ahorita la vamos a ir identificando o analizando más a profundidad, que se da entre las personas para llegar a una verdad teórica o práctica. En la actualidad, la palabra discusión tiene una discrepancia con la definición que Sócrates tenía de la misma palabra discusión. Hoy discutir significa buscar la manera de poderle ganar al otro. Piensa un poquito en las redes sociales y en cualquier tema que pueda llegar a ser controversial. Una persona que está dentro de una discusión busca una cosa y es ganar. Anteriormente, según Sócrates, la discusión servía para poder llegar a verdades teóricas y prácticas, pero hoy la discusión pues se ha volcado en algo totalmente diferente. A fuerzas querer llamar la atención, a fuerzas ganar y a fuerzas dominar sobre los pensamientos de los demás. Dentro de esta misma composición, por ejemplo, los participantes
toman el diálogo como un medio asertivo de comunicación. O sea, si hay una discusión de por medio, pero lo que los guía es el diálogo. Y el diálogo, a diferencia de la discusión moderna, pues implica la razón, ¿no? Implica la manera de hablar, implica la manera de podernos conducir para llegar a una conclusión. Esto con la intención de ofrecer soluciones y argumentos válidos. Qué interesante la primera definición de lógica. Entonces, discutimos a través del diálogo. En este caso, esta discusión puede ser entre personas que forzosamente tienen un mismo nivel intelectual o que tienen una misma intención social, porque si nos ponemos a discutir como hoy lo conocemos en las redes sociales, desde distintos escenarios económicos, educativos y culturales, jamás vamos a llegar a nada, pero cuando discutimos a través del diálogo, vamos a lograr verdades teóricas y prácticas que van a promover soluciones y argumentos válidos. Después encontramos a Aristóteles. Quiero simplemente recordar a manera de dato que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. Aquí ya aparece la definición de Aristóteles. Tú podrás ir pues prácticamente desmenuzándola para ir encontrando los elementos más importantes. Después, ya desde una perspectiva más eclesiástica, encontramos a San Agustín, que fue un personaje propio de la iglesia, que también incursionó en esta parte de la filosofía. Emmanuel Kant, este es su nombre original, nosotros por la traducción le decimos Emmanuel, ya tiene una definición un tanto más corta, más simplista, y a final de cuentas seguimos ocupando palabras como razón, palabras como leyes, ¿no? Y ya desde, en este caso, desde Aristóteles se ocupa la palabra ciencia también, por ejemplo. Después ya encontramos a Hegel, y esta es la segunda definición con la que quiero que podamos trabajar. Él define a la lógica iniciando por lo que no es la lógica. Según Hegel, la lógica no es la representación intelectual de algo, o sea, lo que muchos creen en relación de las cosas. Hace un momento atrás analizábamos que la lógica requiere de conceptos y gran parte de nosotros entendemos a los conceptos como representaciones intelectuales, es decir, creemos que ciertas cosas que se nos dijeron son verdades cuando en realidad no lo son. Por muchos años, la gran mayoría de nosotros crecimos con ideas falsas desde casa que creíamos como representaciones intelectuales reales y tarde y temprano se desmoronaron o se fueron cayendo poco a poco. Te pongo el ejemplo, Santa Claus, los Reyes Magos. ¿Durante cuánto tiempo se generó un teatro en casa para que nosotros lo creyéramos? O sea, mamá y papá nos empezaron a armar una historia fantástica para que nosotros tuviéramos dentro de la imaginación que ese tipo de cosas sucedían y poco a poco se fueron disolviendo, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no, quizá un primo más grande, quizá en algún momento vimos a papá o a mamá en la noche y todo eso hizo que el escenario se cayera. O sea, la lógica no es la representación intelectual, o sea, lo que muchos han dicho que es algún elemento, sino la verdad o la esencia de algún concepto. Y para poder encontrar la verdad de algo, necesitamos ir directamente y no solamente preguntar por su concepto. Hace ratito te hablaba acerca del empirismo. Para poder encontrar verdades es importante que nosotros directamente a través del método científico o a través de tener contacto con eso, logramos entender cómo funciona, cuáles son sus principales características, todo esto con la intención de buscar verdades esenciales. Por eso me gusta mucho la definición de Hegel. Entonces, la lógica no es un simple concepto de algo, sino es la verdad de ese
concepto y para poder encontrar la verdad necesitamos tocarlo. Para saber cuál es la verdad necesitamos acercarnos a él o necesitamos acercarnos a ello. Bien lo dicen nuestros padres, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena y a veces por mucho que papá o mamá nos digan, no hagas esto, no hagas lo otro. Hace algún tiempo una persona me daba algún concepto. Si nunca has probado la cocaína, nunca lo hagas. Ese es mi concepto. A pesar, decía la otra persona con la que yo hablaba, a pesar de que yo consumo cocaína, el consejo que yo te doy es nunca la pruebes. Si es que yo, Nixe, en algún momento probara la cocaína, tendría un contacto con la verdad. Ya no solamente sería una representación intelectual, o sea, explicar a las drogas desde una perspectiva prácticamente literaria o educativa, ¿no? Todo el mundo sabemos que las drogas nos destruyen, pero cuando hay personas que de su propia boca dicen, honestamente a mí las drogas me destruyeron, es cuando llegamos a verdades esenciales. Y después ya vas a analizar, por favor, estos otros autores que te dejo por aquí. Ya que hayas identificado las palabras más importantes y los conceptos más importantes, ya vamos a pasar directamente a nuestra actividad o la evidencia que voy a solicitar. Para ello, necesito que entres a canva.com. Creo que la gran mayoría de nosotros ya hemos trabajado aquí. Vas a iniciar sesión en caso de que no tengas una cuenta. Puedes iniciar con Google o puedes iniciar con alguna de tus redes sociales. El detalle es que ya te aparezca aquí las iniciales de tu nombre, ¿va? Cuando tú abras, vas a ver ya algunos diseños que puedes crear. Te vas a ir directamente hasta donde dice portada de revista. Le picas ahí y ya te va a aparecer una nueva ventana donde vas a poder empezar a trabajar, ¿sale? Yo voy a ir revisando las plantillas. Yo ya tengo una con la que fui trabajando. Y ahorita te quiero explicar cómo va a quedar ya mi trabajo. Tú puedes decir, quizá de esta, mira, si tú te colocas aquí, vas a ir viendo prácticamente cómo son cada una de las hojas. Y tú puedes decir, me gusta el contenido, pero no me gusta la portada. Entonces, puedes ir ocupando quizá de aquí, por ejemplo, el índice, ¿no? Que digas, este me gustó y puedes ir ocupando la portada de otro. Y eso ya va a ir dependiendo de la creatividad que puedas tener para desarrollar esta actividad. Aquí yo ya tengo prácticamente la revista que vamos a hacer. ¿Por qué elegí una revista? Porque es un texto mucho más libre visualmente hablando, o sea, no es tan rígido como otros, en este caso, como otros elementos. Por ejemplo, el periódico es mucho más formal, pero la revista no. Sí podemos tener ya imágenes que quizás son un poquito más agresivas o podemos ocupar textos que pues ya puedan llamar un poquito más la atención y no sean, insisto, tan formales como el periódico, ¿vale? Aquí tienes la total libertad de poder ocupar colores, formas, viñetas, tipografías, imágenes editadas, lo que quieras. Tienes la completa libertad para poder crear tu revista. En esta ocasión vamos a trabajar con los conceptos de lógica, ¿va? Te voy a ir diciendo algunos elementos que sí debes ir siguiendo. De entrada, tu revista tiene que tener un nombre. Yo coloqué el nombre de Veritas porque en latín significa verdad. Y hay un juego de palabras que a mí me gusta mucho. Veritas liberavit vos significa en español del latín, significa la verdad nos hará libres. Y esa es una frase que para mí es muy importante y gracias a eso decidí que mi revista se llamara así. La verdad nos hará libres. Tienes un nombre y después vas a colocar un eslogan. El eslogan que tú quieras. Aquí yo coloqué todo en latín. Después de eso vas a colocar una imagen, la que te parezca mucho más impactante para poder representar el concepto de lógica. Yo aquí coloqué una imagen de una persona por la noche, bajo la lluvia, caminando solo. Eso nos pasa cuando queremos encontrar verdades. Eso nos pasa cuando queremos buscar la verdad. Nos topamos solos. Y por más que querramos preguntar, muchas personas te van a decir, no, pues es que esa es una decisión que tú tienes que tomar solo o sola, ¿vale? Entonces, por eso fui colocando esta imagen. Después coloqué mi nombre. Las viñetas son libres, o sea, las viñetas pueden ser elementos que te van apareciendo aquí. Tú los puedes ir subiendo en PNG o puedes irlos encontrando, pero los buenos elementos que hay aquí normalmente pues son de paga. Entonces yo te recomiendo que lo descargues en formato PNG, simplemente aquí lo arrastras y ya lo vas a poder cargar de la manera que tú quieras. Va tu nombre, por favor, y en este caso vas a ocupar de alguna manera
que estarás hablando acerca del tema de qué es la lógica, ¿no? Yo aquí le puse lógico para poder llamar la atención. ¿Qué opinan los expertos? Sí puse el acento en la E, desconozco por qué no se alcance a ver, pero en el archivo original, incluso en el que ya guardé como revista, sí aparece ya el acento, ¿vale? Ya que tengas aquí tu portada, por cierto, vas a tener que buscar algún texto que llame la atención, ¿no? Que tenga que ver con el tema de la lógica. Puede ser un ¿sabías que? O entrevista con Sócrates, ¿no? Así como algo, a eso se le llaman balazos, ¿no? O sea, como el texto que nos hace adentrarnos en la revista, a esto se le llama balazos. Tú puedes colocar lo que quieras. En la hoja número 2 vas a ir colocando imágenes. Yo aquí, por ejemplo, fui subiendo ya mis propios archivos. Vaya, fui subiendo las imágenes. Toda yo decidí hacerla prácticamente a blanco y negro y los fui arrastrando hasta acá, ¿sale? Son imágenes que a mí me fueron llamando la atención y aquí en este índice vas a ir colocando el nombre del autor y la hoja en la que vamos a encontrar prácticamente la definición, ¿vale? El índice creo que es muy sencillo de poder entender. Y después ya nos vamos directamente con los autores. Yo decidí en esta ocasión colocar Aristóteles porque quiero ponerte el ejemplo de que tú puedes ir colocando al autor que mejor te parezca en el orden que mejor te parezca. Es decir, si tú lo quieres hacer de manera cronológica, como yo te lo presenté en el documento que acabamos de analizar, está bien. Cronológica significa quién fue el primero que ocupó la definición de lógica en una línea imaginaria del tiempo y quién fue el último. Pero es que quizá tú vas a decir, no, yo quiero irlos exponiendo según la importancia o según la definición que mejor me quedó clara o que más me gustó, ¿no? Si tú dices, fulano de tal me gustó más, puedes irlo colocando. Aquí fui colocando una imagen y siempre me gusta ir trabajando, editando mis propias imágenes. Aquí, por ejemplo, yo trabajé con Photoshop. Descargué una imagen, en este caso de Aristóteles, le fui trabajando un poquito el negro para que se viera como si una luz le cayera en la parte de arriba. Coloqué después algunas imágenes aquí como un porro. También fui colocando un poquito el humo para que le diera un poquito más de realismo. Y a esto me refiero con que la revista es mucho más libre. En un periódico difícilmente nos dejarían colocar una imagen así, ¿no? Porque es muy irreverente, pero en la revista sí nos lo permiten, ¿no? Porque es un poquito más libre el diseño. También, bueno, aquí prácticamente en Photoshop fui trabajando casi todas las imágenes. Ya la fui colocando aquí. Después coloqué Aristóteles y aquí quizá tú ya puedes ir colocando la definición o puedes ir colocando viñetas o puedes ir colocando imágenes o puedes ir haciendo un collage, ¿no? Y en medio del collage puedes ir colocando las palabras clave. Eso ya va a depender de cómo quieras ir trabajándolo, ¿no? Y si al final quieres poner en la parte de aquí abajo de qué año a qué año nació y murió Aristóteles, o si nos quieres poner otras frases de Aristóteles, o si quieres poner un esquemita, eso ya tú lo vas a ir decidiendo. En la hoja número 4, aquí por ejemplo hay una frase, esto es opcional, no es necesario que lo pongas, pero aquí yo puse una frase que tiene que ver un poquito directamente con la lógica, ya aquí viene la autora, aquí viene la frase, y en la parte de abajo pues ya coloqué un poquito nada más acerca de quién es la autora. Pero insisto, esta yo nada más es como para relleno de mi revista, para darle un poquito más de contenido. Pero si tú no lo quieres hacer, no es necesario que lo hagas. Al final, cuando hayas ya trabajado con tus 8 autores, lo que más me interesa, la parte más importante de tu revista, es el momento donde quiero escuchar tu definición o quiero escuchar qué opinas acerca de la lógica. ¿De qué te sirvió la clase? Aquí ya te puedes explayar. Puede ser solamente tu definición de lógica o puedes ya escribir en 1 o 2 párrafos qué te pareció la clase, qué te pareció la actividad, etcétera. ¿Sale? Esta es la parte como más importante, porque aquí es donde yo voy a saber qué aprendiste y cómo lo puedes aplicar a tu vida, ¿no? Yo voy a aplicar la lógica de esta manera o simplemente que me regales tu definición de lógica. Para eso necesito que coloques una imagen donde aparezcas directamente tú. Aquí, por ejemplo, yo me edité, ¿no? Aquí ya, como estoy trabajando con colores amarillos, pues aquí ya fui colocando así como una mancha en mi cuerpo en general que se viera en amarillo. Le puse de título aquí Mi lógica de la lógica. Es como un juego de palabras. Los que tomaron literatura conmigo saben que esto es una figura retórica y puedes irlo ocupando a como tú quieras. Al final, ya que tengas tu portada, el índice, los 8 autores y tu definición en la última hoja, vas a darle clic aquí en donde dice descargar, lo descargas en PDF,
simplemente le das aquí en descargar y listo, ya vas a poder tener tu evidencia para subirla a tu carpeta personal en Drive. Espero que esta sesión te pueda ayudar a elaborar la evidencia que estoy solicitando y que puedas quedarte pensando un poquito la importancia de la lógica en la vida cotidiana. Nos vemos la siguiente vida. Adiós.